placer estar con Chema, con todos vosotros, ser parte de Colecciona. El año pasado ya tuvimos el gusto de participar en el programa con la visita de Cáceres al museo y es fantástico hacerlo en esta ocasión desde aquí, desde la galería. Seguimos recordando a Zelda, yo creo que eso es algo positivo, lo hacemos desde el profundo cariño que la teníamos y admiración, y recordarla como galerista y hacer este evento aquí en la galería creo que también es importante para no olvidar que ha sido una de las mejores galeristas que hemos tenido en este país. Así que, dicho esto, os dejo con Chema. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Gregorio, Alberto, por acogernos en la Galería Zelda de Arte, una de las referencias fundamentales del galerismo en España y en el mundo. Estamos muy orgullosos de clausurar nuestro programa América y de vuelta en la Galería Zelda de Arte. Un programa que comenzamos gracias al patrocinio y al apoyo de Cremades Carlos Sotelo, este despacho en la calle Jorge Juan, y a la Fundación Campo Cerrado, que nos dan siempre todo ese soporte del catering que es fundamental para todos estos encuentros. Tanto Cremades como Campo Cerrado, luego queremos agradecerles. Y un programa que hemos desarrollado durante la primavera en Madrid, en distintos espacios, que terminamos aquí y que hemos estado verdaderamente orgullosos de contar cosas, de contar historias, de contar asuntos vinculados con la creación artística, con la creación contemporánea, en estos viajes de ida y vuelta entre América, Europa, España y nuestros países y nuestros hermanos latinoamericanos. Hemos hablado de música, hemos hablado de galerismo, hemos hablado de la República Española, que tantas alegrías, que tantas tristezas y que tantos beneficios produjo luego en el mundo latinoamericano. Y hemos llegado hasta esta sesión siempre de la mano de nuestros asesores, el equipo que forma parte de los asesores de América y de Vuelta, Carlos Granés, a quien agradecemos además su presencia también con nosotros, Lorena Martínez Corral, que no ha podido venir, Mariana Benítez, que también la tenemos por aquí, que ha sido fundamental, esencial en la creación y composición de todo el programa, y Enrique Andrés Ruiz, que también no ha podido venir hoy, pero a los cuatro les agradecemos sus ideas, sus iniciativas, su apoyo y siempre su entusiasmo. Un entusiasmo que tratamos de hacer contagioso en nuestros programas y con estos encuentros con el que hoy terminamos. El de hoy es especialmente interesante porque nos trae al momento más próximo de lo que nosotros estamos llamando América y de vuelta. El arte contemporáneo, la iniciativa de la creación, del mercado, del coleccionismo, pero también del activismo, de nuestros dos invitados de hoy. Es para mí un placer y es un honor presentar a Patricia Martín. Patricia Martín aceptó nuestra invitación desde el momento en que la primera vez que nos conocimos, gracias a Mariana Benítez. Y la historia de Patti es una aventura apasionante, es una aventura del mundo del mercado, del coleccionismo, de la curaduría, de la escritura sobre arte, porque Patti es fundamentalmente curadora y una escritora de arte. Ha gestionado distintas fundaciones, veremos un poco en la conversación. Y decíamos incluso una invitación coleccionista, porque decíamos coleccionistas, no estábamos pensando, pero en fin, la verdad es que me cuesta encontrar a alguien que se ajuste mejor al perfil de coleccionista de arte contemporáneo como Patricia Martín, tal y como vamos a ver seguramente a lo largo de la conversación. La colección Jumex, la colección AXA, las fundaciones vinculadas con arte contemporáneo, la creación de nuevos proyectos como Andamiaje en el 2017 o el que actualmente dirige y potencia aquí en Madrid, que es la papelería. Para todo este recorrido contamos con la presencia y con la participación de Jesús Alcaide, uno de los comisarios fundamentales en el panorama ahora mismo en España. Jesús es un experto en arte contemporáneo, en las vinculaciones de la nueva tecnología con la creación y en un sinfín de iniciativas que potencian la creación, las nuevas generaciones y el nuevo territorio de la creación contemporánea a partir de una de sus especialidades, que es la de perspectiva. Muchas son las cosas que contar sobre Jesús, pero algunas de ellas nos va a dejar muestra en una sección que está haciendo para los fines de este año y que estamos verdaderamente entusiasmados con ella. Todo esto irá viniendo poco a poco. Ahora os dejo con la conversación con estos dos grandes amigos y dos grandes figuras del arte contemporáneo. Un aplauso, por favor.
el futuro que vamos a empezar en Estampa, en la feria, y para mí siempre es una aventura y cuando te metes en el mundo del arte hay una frase de Robert Greene que siempre recuerdo que dice que el arte es aquello que hace que la vida sea más interesante que el arte. Y aquí la tenemos la prueba. O sea, aquí tenemos la prueba de una vida entregada al arte y una vida luchada por el arte. O sea, es una vida que sigue combatiendo, que sigue en un momento actual, que sabemos que es horrorosamente problemático a nivel político y a nivel histórico. Pensar que el arte tiene una capacidad de transformación es algo que tendríamos que empezar a hablar. Y yo creo que ella lo ha ido haciendo en cada lugar por los que ha pasado, ¿no? Vamos a hacer como un recorrido casi comparadas en diferentes ciudades, en diferentes experiencias en las que Patti ha estado trabajando. Y bueno, comenzaremos. Es hija de un español republicano que llega a México. ¿Y cuál es su primer contacto con el mundo de la cultura? Mi primer contacto es, bueno, gracias Chema, gracias al staff de ella, Jesús, todos, Mari, gracias. Y mi primer contacto es desde muy niña, mi papá siendo exiliado republicano, llega a México, el exilio republicano, podemos hacer toda la conversación acerca de eso, pero no nos extendemos. El exilio republicano en México se caracterizó por ser un exilio muy culto, muy artístico, muy científico. La gente que expulsó Franco del país fueron a los grandes biólogos, a los matemáticos, a los poetas, a los arquitectos, a los literatos, a los bailadores de flamenco. Entonces, por sí ya en mi casa, o sea, digo, mi papá decidió casarse por suerte con una yucateca mexicana, morena, indígena, y entonces eso ayudó a no estar en la burbuja. Pero pues desde el principio fuimos al Colegio Madrid, que es el colegio que se fundó en México. Hay varios colegios que se fundaron en México por los republicanos. En México la república fue muy importante fue un parteaguas en la cultura mexicana, sobre todo en la Universidad Autónoma de México, que acogió a todos estos académicos, biólogos, historiadores, Girau, Candela, matemáticos importantísimos que estaban. Y entonces había algo muy culturalmente activo dentro del mundo republicano. Y por otro lado, la parte yucateca, mi mamá, pues siempre he estado como asociada una parte de Yucatán con, lo voy a decir así, pero con el ajedrez, y el ajedrez tiene que ver con ciertas ideas comunistas, con ciertas ideas de izquierda y con cierta cosa tropical y poética que sucede. Entonces, bueno, en mi casa eso desde niña. Entonces, desde niña era, o sea, el mejor amigo de mi papá era pintor, lo tenía que rescatar porque era alcohólico, le llevaba a la casa, siempre hubo pintura. Y mi papá después es arquitecto, pero después se volvió en un momento económico de México como difícil, en los 80s, que se le mucho la moneda, que cambiamos, decidió volverse dealer de arte, que fue, yo creo que en realidad lo que siempre le interesó. Entonces había mucho Leonora Carrington, Remedios Vagos, muchos María Izquierdos, mucho surrealismo, mezclado con fiestas de flamenco, Luis Ríos y poesía, un poco en la casa. Entonces, pues de ahí yo creo que ese es como lo que... mucho cine y mucha lectura. Mi mamá era muy lectora. Claro, estás hablando de cine, es curioso que no se haya puesto con este teatro detrás, porque justo tu primera decisión profesional es dedicarte al cine. Exacto. Y además a la escenografía. Era como algo que estabas como... ¿Y es por ello por lo que vas a Londres? Es por ello, exacto. Me voy a Londres después de no haber hecho la universidad, o sea, soy una, como le dicen los americanos, la dropout. Con 18. Con 19 me salí de mi casa y dije, yo necesito fiestar más de lo que me dejan fiestar. Entonces me tuve que encontrar un trabajo que fue en cine. Ya había empezado a hacer algo, cosas de cine con mis amigos, que es el cine, y además el cine en mi casa siempre fue, o sea, es como lo que guiaba las conversaciones de todas las sobremesas, el cine y la literatura.
Así lo voy a pagarnos el cambio de Y sí, y entonces después de empecé a hacer cine, escenografía, justamente como dices, me fui a Londres después de años de hacer eso, buscando como la parte teórica más importante de lo que había hecho, porque lo había hecho como muy práctico, y en una vuelta de situaciones acabé haciendo la maestría de arte contemporáneo en Londres. O sea, está muy largo de explicar cómo, pero acabé aceptando, me aceptaron o me pidieron que hiciera una maestría de arte contemporáneo, además justo en 94, donde Londres era como un momento muy pujante y era como los Young British Artists que estaban en su mega despegamiento, y entonces combinaba muy bien la fiesta y el estudio. Y justo entonces es cuando entra el primer contacto con Lison. Sí, entonces para hacer mi maestría ya me había quedado sin ahorros. Entonces cuando me ofrecieron hacer la maestría, que es una cosa como súper insólita porque no tenía licenciatura, o no sé cómo le dicen aquí, no tenía grado, entonces les dije a mis maestros que hago sí, voy a hacer la maestría, no sé para qué me va a servir, pero ok. Pero necesito un trabajo, y ahí uno de mis maestros me dice, ¿por qué no vas a Lison? Y preguntas, yo ya había ido a hacer mucho investigación a Lison, para que no sepa, es como la galería inglesa, y sobre todo en el 94 pues estaba Anthony Café, Lison y YQ, que estaba comenzando, pero eso era como en realidad las tres galerías más importantes. Uno de los artistas sobre los que iba a hacer mi tesis de maestría era de Lison, entonces yo ya había ido mucho a investigar y a ver fotos, entonces como que la escena conocida. Además, algo que tienen las galerías, sobre todo europeas, pero en Inglaterra, es que no necesariamente tienes que entrar con el cheque por delante como en Nueva York, ¿no? Si no, nadie te saluda. En Inglaterra, por lo menos en los 90s, bueno, y en el mundo, en este otro mundo, que ya no es el mundo de ahora, eras muy bien recibida para estudiar, para fueras el estudiante que fueras, te abrían las puertas, el curador se sentaba contigo, si tenías dudas te acogían. No son las galerías, la Serpentine y el curador eran de hablar, decir, estoy haciendo un trabajo sobre Fish Device, y decía, bueno, vente a la Serpentine y nos sentamos, y te dedicaba 2 horas a una estudiante a hablar de tu proyecto de tesis, ¿no? Entonces sí, ahí fue cuando entré en Lison, y ya, me quedé después en Lison como 3 años haciendo todos los archivos de los 30 años de la galería. Pero aparte, no es que llegas a Lison en un momento muy particular, que es el 30 aniversario. Exacto. O sea, que es cuando tienes la oportunidad de entrar en los archivos y construir esa publicación que se llegó a hacer al final, ¿no? En blanca. Hace pocos años. Sí, sí. Ya se hizo a los 50 años, o sea, 20 años después. ¿Cómo fue el trabajo en el archivo? Pues en el archivo nada era digital y nada era, ¿no? Todo era analógico, y obviamente era otro mundo, y entonces era así de, pues hay unas cajas que están ahí en el fondo del sótano de la casa del dueño, de Nicolás, y pues puedes empezar por ahí. Y yo que así, cargando las cajas, siguiendo, ¿no? Y ahí ocupaba como un espacio, como el espacio de juntas donde me dejaban trabajar, y después tenía que recoger todo cuando venía a Nishkamura, la galería, que ya me salgo, pero pues era así empezar. Obviamente como nada era digital, pero no habían llevado un archivo, pues empecé con esas cajas, y en esas cajas de repente había postales de Soria Buitamano, de repente el diario del 68 original de Oncaguara, y yo decía, me lo robo, no me lo robo, ¿no? O sea, unos tesoros que poco a poco pues ibas organizando como retazos, ¿no? De 30 años, si piensas que son 6 exposiciones por año, por 30, entonces me tomó 3 años. 3 años de trabajo. Sí. Y en el 97 es cuando consigues la maestría en Manchester. Sí, al mismo tiempo que hacía la maestría, hacía Lison. Sí. Y en ese momento es cuando vuelves a México. Y en 97, después de que acabo el archivo y acabo los 30 años, y me das cuenta que lo que quería Nicolás, que era el dueño de la galería, que es como un Helga de Alvear, o como Marian Goodman, o como Chantal Rosell, o sea, son estos
él quería que el Arts Council, que era como el Estado, pagara el libro y no pagarlo a él. Porque sentía que pagarlo él era autocongratularse de algo, ¿no? Y si lo pagaba el Arts Council era como hacer un homenaje a su trayectoria. Entonces, bueno, el Arts Council nos dice que no, y en ese momento yo decía que duermo en el colchón de mi amigo o me regreso a México a buscar un trabajo, ¿no? Entonces decidí, también ya iba por 9 meses originalmente a estudiar un posgrado en escenografía y ya llevaba 4 años. Entonces dije, ya me regreso a México y también voy a ver qué hay en México, ¿no? No, como que mi aproximación al mundo del arte, además realmente en México, no, yo sabía de mis amigos del cine y sabía, sobre todo, mis amigos de la fiesta, que eran músicos, rock and rolleros, y conocí a Gabriel Puri, que era el baterista de una banda, lo conocía más como baterista de una banda que como artista. Y en realidad mi acercamiento al mundo del arte por mi generación tiene que ver con Inglaterra. ¿Y cómo fue esa llegada a México? O sea, ¿qué te encontraste en ese momento respecto a Londres? Bueno, voy a contar una anécdota que me parece muy chistosa, porque en ese momento cuando me subí al avión yo decía, no, ya me voy a ir al desierto mexicano. O sea, ya cuando llevas 4 años ahí, trabajas en la mega galería y todos tus amigos y la fiesta está buenísima y además, pues, Onca Guara, Dan Granja, Sole Witt, Richard Long, Al Capur, o sea, todo tu entorno, ¿no? Tracy Amin, Waring, o sea, todo lo que estaba pasando en Londres de repente era, ay, que no tenía idea de qué estaba pasando en México. Y lo que sí me acuerdo es de como un momento de epifanía real en el avión. Había un par de epifanías en el avión en mi vida, que te juro que pensé así, claramente, o sea, iba destrozada porque dejaba el novio, dejaba a mis amigos, dejaba todo. Y de repente dije, lo único que podría hacer en México es la colección de arte privada más importante del país. Y así, o sea, se me pasó eso como tan claramente que te juro, fue clarísimo. Entonces llegué a México, me puse a volver a hacer comerciales para remonetizarme porque yo no tenía un peso. Y empecé a hacer estudio visits, o sea, visitas de estudio, artistas, que era lo que hacíamos. De todas formas, yo hacía eso mucho en Londres con Nicolás. Y entonces, y además para como ir entendiendo qué pasaba en México y cuál era el panorama, ¿no? Y entonces ahí es cuando nace la mayor colección de arte contemporáneo en México. En ese momento, ¿cómo fue el contacto con Jumex? O sea, porque es verdad que realmente hay como una historia bastante de amor entre ambos por el arte. O sea, ¿cómo tú le haces ver que tenía colección? Bueno, no les diré yo, pero lo que pasó es que Nicolás, que era el dueño de Lison, y con él, extrañamente, voy a contar esto porque a la galería le va a interesar. Como yo no era parte de las ventas ni de la estructura real de la galería en su ecosistema, entonces yo no entraba en las reuniones de programación, ¿me explico? Y Nicolás nunca tenía tiempo para verme en la galería. Entonces como que empezamos a hacer esta cosa donde cada 3 semanas más o menos yo juntaba todas mis dudas, cenábamos en su casa que estaba enfrente de la galería con un vino y él cocinaba delicioso un couscous. Y entonces yo decía, bueno, ya las preguntas del 82, cuando le expo, ¿por qué existe otro espacio y así? Entonces como que se hizo una relación muy cercana entre Nicolás y yo, porque además yo era la única que entendía la historia completa de lo que él había hecho, más que cualquiera de la galería. Era el 82 y el 79 y el 91, ¿cómo no? Entonces, en un momento Nicolás emocional también complejo, lo acompañaba mucho en el estudio Visits, y entonces yo estando en México, me habló y me dijo, hay una exposición de Richard Nicol en el tamaño, vale la pena que vaya. Y yo para ese momento, ya había pasado 3 o 4 meses que yo ya había llegado a México, dije, pues sí, vente, porque ya muchos estudios Visits a Francis Alice, muchos, o sea, a Gabriel Puri, a Damián Ortega, a Abraham Cruz Villegas, a Jonathan Hernández, a Sofía Taguas. Yo ya había empezado como a entender más o menos cómo era el ecosistema mexicano. Estaba la feria que ya había ido de Guadalajara, que fue una feria fundacional, yo creo que para el mundo
mundo del arte internacional, de verdad lo digo porque era tan periférico que fuera Guadalajara, tan periférico que es sorprendente ahora que lo piensas, o sea, Guadalajara era nada, pero pues de repente en esa periferia absoluta pues había el foro de arte contemporáneo más importante del mundo, o sea, iba Catherine David, iba Guy Beck, o sea, puro rockstar, escritor del mundo del arte, tenían un programa de conversaciones, eso espectacular, e iban galerías muy poderosas, como arriesgarse a ir a Guadalajara, entonces eso está sucediendo, y de pronto había cierta energía en México muy underground, y a mí eso es lo que más me llama en el mundo, o sea, ser un underground, entonces como que esa cosa muy potente donde los artistas no vendían, no tenían idea de que era una edición, pero estaban haciendo sus piezas sin entender de nada que significaba el mercado, no había infraestructura, era todo un desastre, o sea, un desastre súper emotivo y así, pero había muchos espacios de arte independientes, exacto, la panadería, Temístocles, el taller de los viernes, estaba lo de Santiago Sierra con Estefan y con Iñaki, bueno, estaban en el centro, ¿no? También, entonces, como que había estos lugares autogestionados por los artistas que era, yo me sentía en Nueva York en los 70s, o sea, decía, esto es lo mismo, o sea, esto no, o sea, pues sí, como no se ha corrompido, y entonces este es el momento donde se puede llegar a corromper gracias a Jumex, ¿Y cómo fue el contacto con Jumex? Y entonces en esa cosa me dice Nicolás, es la exposición de Richard Deacon, ¿qué hago? Voy, no voy, y le dije, vente, yo te organizo tu semana, o sea, yo te organizo 10 días en México. Y entonces me dijo, ok, si tú me dices que vaya, voy. Y en esa organización, le dice mi hermano, él hace publicidad, me dice, acaba de filmar un comercial no sé si se dice comercial, pero una publicidad con Jumex, y el chanito de Jumex, que es un chanitito, está colecciona arte contemporáneo, y ¿por qué no le hablas? Y dije, bueno, ok, y ya te conté, pero agarré la sección amarilla, de cuando era la sección amarilla, el blog de la sección amarilla, y busqué Jumex, y busqué así el teléfono y abrí el conmutador y pregunté por el dueño de la compañía. De repente, y así me contesta la primera secretaria y dice, bueno, un momentito, y yo, ok, y la segunda dice, un momentito, y el tercero es una voz de hombre, y yo así, Eugenio, y me dice, sí, y le digo, ay, hola, soy Patricia Martín, tú no me conoces, pero, me dijo, y ahí ya Eugenio siendo Eugenio, es un personaje, un ser muy especial. Dice, ¿cómo que no te conozco? Llevo 3 meses buscándote, te fui a buscar a Lison. O sea, Eugenio entiende que lo que más importa en el mundo es la información. Y él tiene información de primer mano al primer nivel, a un nivel, tiene así sus agentes mundiales que los viven informados. Entonces me dijo, te fui a buscar. Y ahí sí me dijo, ya será el 97. O sea, el mundo del arte no es lo que es ahora. Me decía, ¿qué hace una mexicana trabajando en Lison? Eso quizá lo podríamos haber comprendido 20 gentes en México en ese momento. O sea, el mundo era muy chiquito y muy así. Y le dije, pues por eso te hablo, porque viene Nicolás y te quiero conocer. Y ya, hicimos la cita, y cuando nos vimos entrar así, fue así de, ok, este va a ser mi super compañero de travesuras máxima. Estuviste desde el 97 al 2005. Sí, a 2006, sí. Y construyes una colección que pues, tiene artistas como Dan Graham, José, David, Tonalidad, pero entran los artistas mexicanos del momento. O sea, creo que hiciste como un balance de lo internacional con lo local, ¿no? Que era bastante interesante, los artesanos, también Orozco, etcétera, ¿no? Creo que es lo que en ese momento le da un sentido a la colección Jumex. Es así. O sea, la construcción, o sea, Eugenio tenía 28 años y yo 27, eso es muy importante. Y Eugenio, por sus circunstancias, yo por la mía, como que hay una cosa de rebeldía que nos unía, y de así de transgresora, en la cual los dos fuimos muy compañeros. O sea, eso es la
desde que nos vimos dijimos, esta es mi super compañía, transgredir todo, y hicimos mucho equipo en esa cosa muy transgresora. Fue muy transgresor sobre todo para la fábrica y para las circunstancias donde iba a existir Jumex. O sea, no es fácil establecer una colección de arte contemporáneo donde te llegan unas cosas así que se ponen en la pared de aluminio que cuestan $1.600.000, explicárselo a los que llevan las cuentas de la compañía y hacen jugos. Entonces eso fue muy, muy transgresor dentro de la misma compañía. Y la verdad es que lo hicimos todo como al vapor. O sea, no había ningún plan establecido. En realidad lo que sí había una profunda sentimiento casi religioso. Eso sí creo que tenemos yo y Eugenio, de que el arte iba a transformar el mundo y lo iba a cambiar. O sea, para mí en ese momento eso era lo más transgresor que podía hacer en mi vida, ¿no? Y yo pensaba que el arte tenía este poder. Entonces fue muy fácil como hacer una premisa súper sencilla y súper clara, que fue: vamos a construir para... En ese momento, ahora como ahora es el transgénero, la fluidez, lo personal y ciertas cosas que se ponen en el arte, en ese momento sobre todo era como centro-periferia. O sea, todavía era muy postmodernista o sea, como la teoría en la que se estaba basando. Había muy pocos artistas que habían entrado como a los círculos importantes del arte o al primer mundo o a Estados Unidos o Europa, de México, por ejemplo, ¿no? De Latinoamérica, ya ni se diga, de África, pues obviamente ni lo logramos, ¿no? Pero entonces en ese momento, quizás en otro momento la lucha hubiera sido más feminista, por ejemplo, o ahora hubiera sido más transversal, pero en ese momento como que eso era lo que pensábamos yo y Eugenio que tenía sentido hacer. Entonces, bajo la premisa de vamos a construir una colección muy importante de arte contemporáneo internacional para México, porque el Estado además no tenía el dinero ni contaba con la capacidad de poder invertir en pie. O sea, la verdad es que los museos en México no compran, no hay dinero, o sea, la situación del país no permite gastar. Sería un escándalo gastar eso y no gastar eso en un hospital o en una carretera o en una escuela. Bueno, además es un escándalo, o no gastarlo en los bolsillos de los que ¿no? O sea, pero bueno, pero justificar eso, entonces, para el Estado es muy complejo, y privada, la forma privada se podía hacer. Entonces, las dos premisas eran crear una colección muy potente de arte contemporáneo que viviera en México y que se abriera al público y que fuera pública. Eventualmente, habría que construirla primero, pero eventualmente esa era la idea. E intentar que los artistas mexicanos y la escena mexicana se conociera a nivel internacional. Y entonces, la verdad es que hubo recursos ilimitados. Ilimitados es ilimitados. Ilimitados que yo no entendía bien lo que significaba. Como que el segundo año empecé a entender qué tanto era lo ilimitado, era ilimitado. Y entonces, bueno, pues había que aprovechar eso, y yo me sentía como Robin Hood, así de, ok, vamos aquí, ¿no? Con estos recursos vamos a poder generar algo. Era muy importante que también estuve en Ecatepec. O sea, la colección esa primera estuvo como en el lugar más violento, no de la Ciudad de México, sino de todo el país. Ecatepec es el lugar más violento de todo el país de México. O sea, ahí aparecen 11 niñas muertas en el río de los Remedios al día. Entonces es un lugar muy, muy, muy complejo, y está a 1 hora y media, 2 horas o 4, dependiendo si llueve o no, de la Ciudad de México. Y entonces transitar también como todo ese camino todos los días para mí era como, de verdad, además, pues hija de republicana, anarquista de corazón y socialista, la verdad, pues para mí era, hago esto por este país y hago esto con esa convicción. Y entonces mi convicción no era ser más rico a Jumex, cosa que hice, pero era sobre todo que México contara, y que ese entorno, de pronto, por ejemplo, en medio de Jumex, porque el primer espacio estaba en la fábrica, y yo decía, bueno, ¿quién va a venir a visitar eso? Y entonces fue como construir un programa de educación para todos los trabajadores de la fábrica, para sus esposas, para sus hijos. Empecé a hacer
había un departamento muy potente, muy potente de educación dentro de ese como laboratorio. Eugenio le llamaba mi Montessori, enseñarme a Montessori, ¿no? Porque, y me permitía inventar lo que yo quisiera y me daba permiso, no nada más me daba permiso, sino que todo lo que yo proponía le parecía, o sea, no sé si ni siquiera lo pensaba o no, pero decía, bueno, si lo propuso Pati, pues hay que hacerlo, si es por México. Y entonces era muy, en ese sentido era muy fácil, era muy difícil convencer a los directivos y después lo logramos, pero había un ánimo de hacer las cosas, ¿no? ¿Y por qué termina la experiencia con Jumex? ¿Por qué termina la experiencia con Jumex? ¿Por qué terminé? La experiencia con Jumex. Porque quería ser mamá. O sea, me costó mucho trabajo. Desde el ritmo de Jumex era un ritmo, trabajaba 20 horas al día. Construir eso en 9 años fue increíble y tenía la edad para hacerlo, quizás, o sea, pero de los 27 a los 36. Y llevaba mucho tiempo diciendo, bueno, este ritmo y esta estructura requiere de mí muchísimo. Y yo quiero, o sea, me tomó mucho psicoanálisis y 3 años de ir ahí todos los miércoles a decir quiero, no quiero. Y sí me importaba ser mamá y sabía que ser mamá, o sea, quería estar con los niños, o sea, sí iba a ser mamá. Pensaba que quería ser mamá, por lo menos 3 o 4 años de estar ahí con los hijos. Y básicamente, digo, hay otras circunstancias que también entraron porque siempre se pudo haber negociado eso, ¿no? Pero también Eugenio, mientras más trabajaba yo, más famoso se volvía él, y entonces mientras más famoso se volvía él, más complicada se volvía la comunicación, y entonces él ya era el rockstar mundial global del mundo del arte contemporáneo, a un nivel de que entrabas a una feria, yo entraba a una feria y no podía recorrer de aquí a donde está el Kamigahofer ese sin esperar de 3 horas, o sea, era ya brutal. Entonces, y Eugenio en esa locura, pues como que eran los 90s y Paris Hilton, entonces tenía que hacer relajo de otra manera, y pues ya era muy complicada también la comunicación. Pero te duró poco la relación con el mundo del arte, continúa en Nueva York pocos años después. Directamente te vas de México a Nueva York a Yvonne Lambert. Exacto. A cambiar todo el proyecto de Federica también. Ya. O sea, que te dura Sí, poco ya, ese descanso. de ser mamá. Como todavía no estaba muy convencido mi novio de ese momento, entonces dije, bueno, me voy a Nueva York a ver si lo convenzo desde la distancia y me extraña. Entonces ya hice que me extrañara y que fuera él el que me dijera, ya regrésate. Y entonces sí, en ese momento me pidió Yvonne Lambert irme a dirigir la galería de Yvonne Lambert en Nueva York y como recomponerla. Y hubo unas exposiciones divinas ahí, sí. Y fue diferente al trabajo en Lison, o sea, en Lison eras un estudiante que estaba trabajando en el archivo, aquí ya entras a cambiarlo todo. Sí, el Lison ganaba la 10ª parte de lo que ganaba ya en Yvonne Lambert. ¿Qué recuerdas de Yvonne Lambert en ese momento? Recuerdo que era muy complicado trabajar. Recuerdo que para mí fue un shock, y aquí así, no fue hecho, pero fue un shock pasar de ser la que compra a ser la que vende. O sea, yo no vendía y ese era mi deal de yo no vendo, pero a ser la que organiza desde la venta a ser la reinita que compra, ¿no? O sea, cuando eres así, la que lleva el cheque en la mano, el trato es distinto, ¿no? Entonces eso fue como, y toda la salida de Jumex en ese sentido fue bastante dura. O sea, me imagino a los ministros y a los presidentes y a los futbolistas y a eso, porque Jumex fue muy importante para la gente que sabía durante los 10 años que yo estuve ahí, y era muy potente. Pero sí recuerdo que hice una exposición de Mircea Cantor que fue una belleza absoluta, y recuerdo una exposición de Joe Jonas, que yo creo que esa exposición de Joe Jonas fue quien la volvió a poner en el centro del discurso. Y Joe Jonas, pues bueno, es una artista así como Susan Hiller, o sea, es como de las artistas que yo más respeto en el mundo, y fue una cosa brutal. Sí, eso me acuerdo. Hemos pasado por Londres, México, Nueva York y por el mundo de las galerías fundamentalmente. O sea, tu contacto con los espacios independientes, como tú has dicho, en México.
y empieza una nueva aventura en tu vida, que es la Fundación Alumnos 47. Ah, sí. Bueno, Alumnos 47, yo ya estaba embarazada de mi primer, ya estaba embarazada, ya había logrado mi objetivo de sí voy a ser mamá, sí, a los 37, así con él ya a punto de no lo logro. Y entonces de pronto me escribe de la nada un no sé quién, porque no sé quién era, me dice: hola, soy Moisés Cosío, me dieron tus datos y te quiero invitar a tomar un café. Entonces le digo: ok. Entonces, Julio Madrazo me dio tus datos y te quiero invitar a tomar un café, entonces me voy a tomar un café con Moisés. Y de repente y entonces Julio Madrazo resulta que era mi marido, el papá, todavía no nos casábamos, pero era el papá de la bebé, no sé qué era el bebé. Y entonces llego con Moisés y de repente me encuentro un chamaco de 18 años o 17 que me dice: ay, Julio Madrazo me habló de ti. Y le dije: bueno, primero que nada, Julio Madrazo es el papá de este bebé, entonces no es totalmente objetivo. O sea, él cree que yo soy muy buena, pero igual es totalmente subjetivo. Y entonces dije: sí. Y entonces me dijo: bueno, es que quiero como aprender del arte contemporáneo. Es muy complicada la historia de Moisés, que no voy aquí a balconear, pero Moisés es otro multimillonario mexicano y había sido muy complejo porque tuvo que recuperar muchos miles de millones de dólares en una jugada de su tío. Entonces Julio, que fue quien lo ayudó a que eso sucediera, porque estaba muy complicada y muy... Sí, Julio le dijo: ok, tienes una responsabilidad ante el país. O sea, cuando eres así de millonario, que era un poco lo que yo venía trabajando con Eugenio. O sea, lo que sí Eugenio y yo éramos así es que él decía que era un privilegiado y que su privilegio lo tenía gracias al país en el que estábamos, y era muy fácil convencer a Eugenio. Claro, mi carta blanca tenía que ver con que todo lo que yo le dijera que era para México, hace falta una biblioteca, no hay una biblioteca de arte contemporáneo en el país. Eugenio, fui a la UNAM y no tienen un libro de Yves Klein. Bueno, dime cuánto cuesta hacer una biblioteca, Pati. Entonces yo me sentaba y hacía mis números y le decía: ok, ya con $400,000 hacemos la biblioteca, durante un año vamos a ir haciendo así, no sé qué. Me decía: ok, hazla. Eugenio, no hay una carrera de curaduría en México, entonces ¿por qué no vamos y mandamos a los curadores a hacer sus maestrías y les damos unas becas para que vayan a hacer sus maestrías? Ok, ¿a cuántos curadores al año? Eugenio, Tere Margolles tiene, o sea, la cantidad de patrocinios que dio Jumex durante mi dirección es alucinante, y todo tenía que ver con México, y todo era muy fácil en ese sentido hacerlo con México, ¿no? Entonces con Moisés, que era muy chiquito, lo que hice fue primero darle durante, que habría sido como 4 años, todos los jueves nos reuníamos y yo le armé un curso de arte contemporáneo, infiltrándole mis ideas socialistas y anarquistas en el coso. Entonces, y totalmente... Entonces, con Moisés lo que sucedió es que le dije: no vamos a comprar nada, que para mí que es como un contrasentido, porque para mí era muy fácil comprar y cobrar una comisión y decir: mi hija me está en salvo, voy a pagar con esto su universidad. Pero fue así como: no, vamos a hacer primero que entiendas de qué se trata. Hicimos muchos viajes, visitamos a muchas gentes, a gentes que han hecho fundaciones, o sea, la fundación del Deutsche Bank, a directores de museos, a Alfredo Hart. O sea, primero era como que Moisés entendiera lo que significaba el legado y el dinero que tenía en México, y también irlo como introduciendo al mundo del arte y a ciertos discursos. Y poco a poco, y era la verdad que yo estaba embarazada y la tenía bebé, entonces como que se acopló muy bien como ir caminando juntos y ir como tomando estas clases. Y en ese tránsito lo que habíamos decidido hacer, que era mi proyecto así frustrado mayor, era que en vez de hacer yo no quería que Moisés comprara obra de arte porque pensaba que era muy chico,
que iba a pasar un poco lo de tener las bodegas ahí junto al aeropuerto, o unas cosas gigantes con mucha obra de la que te tienes que hacer cargo y es una responsabilidad, y es como que finalmente es una colección, es una mega responsabilidad. Entonces él era muy chico y mi idea es que a los 30, 31 empezar a hacer su colección. Claro que es inevitable comprar, entonces sí, compramos el Martin Boyce divino, compramos el Larkin chismoso, le hice, ¿no? Pero eran como piezas muy escogidas, el Francis Sales espectacular, o sea, compramos muy bien piezas muy poquitas, no para hacer una, al contrario de Jumex, no para hacer una colección. Y el proyecto con él era, compramos 2 predios en el centro de la ciudad y queríamos hacer una colección de bibliotecas. Entonces queríamos traer, o sea, tratar de conseguir la biblioteca de Guy Brett, de Lilia Clark, de Susan Sontag, o sea, como empezar a negociar bibliotecas muy importantes, 5 bibliotecas, y hacer una colección de bibliotecas y en realidad generar un espacio de estudio para académicos de super nivel, para las universidades mexicanas y para cualquier estudioso, y hacer este centro. Lo que pasa es que ya eso, yo ya después me fui y se volvió un súper... Pero sí, lo que sí hizo Moisés fue hacerse un tour como a ver por ejemplo, arquitectos muy nobles, muy curada por el curador de Guggenheim de arquitectura y el editor de Domus, y se lo llevaron yo ahí estaba pariendo, pero ahí se lo llevaron como a un recorrido para saber cómo íbamos a hacer la estructura de ese espacio. Lo que pasa es que los permisos en México se volvieron una locura y nunca acabó de arrancar, y lo de los permisos se atoró. Y ya, después Moisés empezó a hacer mucho cine, a hacer mucho básquetbol, o sea, como que sigue coleccionando, y después él siguió durante 10 años apoyando como una generación muy radical de jóvenes mexicanos, y sigue coleccionando y tiene una bodega espectacular, no a nivel público que a mí me hubiera gustado, quizás, pero sigue siendo parte importante del ecosistema. Y de la Fundación al menos 47 nos vamos a Casa Guadalupe. Sí. Otro de esas aventuras que tú emprendes en mitad de la saca, de la nada. Emprendes una aventura de montar un espacio de residencia para artistas de los mejores que ha habido. Porque también era como, ¿cómo nace esa idea y qué te lleva a montar la Noxaca? Bueno, pues, o sea, me lleva que Bosco Soy se acerca a mí y yo ya, y me dice, bueno, yo acababa de comprar un terreno en Oaxaca justo, y se acerca a mí en el momento del opening del edificio Jumex y me dice, quiero hablar contigo. Y yo así, no puede ser que Bosco Soy quiera hablar conmigo. La verdad. Pero bueno, entonces quiero hablar contigo, y yo estaba yendo a Oaxaca y me dijo, justo me estoy yendo a Puerto Escondido, me dice, tengo un proyecto en Puerto Escondido, y le digo, yo voy a ir. Entonces me dice, bueno, me voy el viernes justo. Y me dice, bueno, ahí te reciben. Entonces ya me manda la camioneta con el logo de Guam, y yo así, ¿no? Y de repente llego a esta cosa loquísima, que era como las pirámides de Giza, o sea, eran 400 gentes, 1200, no sé cuántos trabajadores, a cubetazos, con escaleras así trepadas, como vaciando un muro de 360 metros de largo. O sea, 360 metros de largo son 4 campos de fútbol. O sea, había bicicletas para recorrer. O sea, era así de los artistas iban en patín, porque era como no, recorrer ese muro en medio del Pacífico mexicano de la nada. Era como, ¿qué es esta pinche locura? ¿No? Y eso estaba a medio hacerse, y yo así, por suerte, el arquitecto residente era un encanto. Y era una construcción de Tadabando, pues Pritzker, o sea, medio súper, o sea, yo así de esto, sí es como Fitzcarraldo en medio del Amazonas, tratando de pasar el barco, o sea, Herzog haciendo una película, ¿no? Es como Apocalipsis Now y pinche Coppola ahí enterrado en donde fuera. Yo decía, ¿qué es esta cosa? Yo a esa costa voy desde que era muy niña porque la fiesta es muy buena. Entonces era muy divertido ir a acampar o ir ahí o ir a, ¿no? Entonces, o sea, conozco muy bien la zona,
Y de pronto ya sí que es esto, y ya, Bosco que es muy, muy hábil. Entonces tiene sus ritmos muy perfectos, entonces ya te deja ir, a los 10 días te habla, te dice que si no sé qué, te invita a Brooklyn. Y entonces poco a poco ahí te empieza como a hablar. Yo lloraba y decía, este es mi proyecto soñado, pero la circunstancia no es perfecta, pero sí es perfecta porque había muchas comunidades juntos. O sea, las comunidades de la costa, ¿no? Así como en Jumex cumplíamos la labor con los trabajadores de Jumex y sobre todo con las escuelas públicas de alrededor, que no son lo mismo las escuelas públicas de España que las de México. O sea, las escuelas públicas de México son de gente muy pobre, muy dañada en esa zona. Hicimos todo un proyecto en Jumex donde los invitábamos a los niños, les mandábamos lunches, los traíamos, les dábamos introducciones como a todo lo que era la colección y cuál era nuestra, ¿no? O sea, para mí, lo que ha guiado cada proyecto que he hecho ha sido el lugar donde se inserta, y ese lugar donde se inserta eso, cómo puede cambiar eso o acoger justamente su geografía, ¿no? Y cómo puedes trabajar. Y cada proyecto ha estado hecho, pensado desde ahí, desde sí mismo. No hay una fórmula para hacer uno otro. O sea, la fórmula es aprender a hacerlo, ser anarquista y hacerlo y tener como una cosa social, de decir, a mí lo que me importa el arte es la incidencia que puede tener alrededor. Y en México yo pensaba que mejor hacer gente sensible al arte que narcos. O sea, que si era la opción de los niños y había la opción de que ellos tuvieran un poco de sensibilidad, dicen, ¿no? Y de entender ese mundo que es totalmente ajeno y privilegiado, y poderlo bajar a un lugar como de verdad donde pudieran asociarse ellos con el arte. Esa era la labor en la que, bueno, sigue siendo la labor en la que a mí me gusta incidir. Más que crear colecciones, más que crear dinero, más que crear todo, es como el arte y su capacidad de generar pensamiento y sensibilidad pueden como irradiar, ¿no? Entonces, pues Oaxaca y la costa y el Pacífico, y yo sabía, claro, porque entendía que tener esta obra de Tadabando en medio de la nada, con un mar que es de una violencia total, pero en medio de la nada, digo, en medio de yo dormía con un machete junto a mi cama cuando estaba ahí, no van a venir los comuneros, y me tengo que defender, bueno, entre el machete, entre los comuneros y la serpiente, o sea, era como, me tengo aquí que, ¿no? Así dormía. Y entonces, pero entendí muy bien, y además a mí me ayudó mucho como el de la fundación del Deutsche Bank, que me pidió hacer un estudio, me dijo, yo te voy a apoyar, pero vas a hacer un estudio, como vas a conseguir un par de antropólogos y vas a hacer un estudio de 3 horas a la redonda y cuáles son las comunidades con las que vas a trabajar. Y desde el principio, Wabi, la idea, todo esto fue como que cuando me habló Bosco, yo empecé a darle vueltas y decir, ok, ¿cómo se hace? Porque claro, la idea de Bosco era, me hago mi mega casa grabando, mi super estudio, tengo a 6 amigos artistas ahí, vuelo un jet al hotelito divino de junto, de puros coleccionistas, y en cuanto van visitando la fundación, pues yo les voy empujando ahí unas piececitas de 80 y 120 mil y en chanclas y con el mezcal. Entonces, como que mi primer premisa fue, yo no soy tu representante, a mí tu obra, o sea, no se lo dije así, pero bueno, a mí Bosco no me parece un gran artista y no tiene nada que ver conmigo. Yo estoy dispuesta a hacer la fundación si yo tengo la fundación libre para hacerla yo. Entonces dividimos como los tiempos en lo que esa casa era su casa, en Navidad y en verano 3 semanas, y todo lo demás era mi fundación. Entonces, entonces yo empecé a desarrollar un programa muy potente donde la verdad acabó siendo muy potente y es lo más bonito que he hecho en mi vida después de la papelería. Pero fue muy potente como entender cuál era la circunstancia. Son comunidades muy pobres, muy lastimadas, no tienen ni un circo, ni el cine, ni una biblioteca, no hay nada de cultura a la que tengan acceso esas comunidades.
tienen otro tipo de saberes y otro tipo de cultura increíble, obviamente, y nosotros aprendimos más de ellos que ellos de nosotros, y es muy complejo entender cómo llega uno a un lugar tan alejado de ciertas como discursos y cómo no puedes llegar como ya viene el blanco conquistador a explicarte moreno de la costa cómo es la cosa. En eso fuimos muy cuidadosos. Entonces yo tenía como a mis interlocutores, que fue increíble, mis interlocutores que hablaban como con las comunidades para explicarles cómo funcionaba el proyecto, y el proyecto funcionaba de muchas maneras, pero una de las cosas importantes era que invitábamos a 6 artistas, todo el tiempo había 6 artistas residentes, y esos 6 artistas que yo curaba, ahí sí yo invitaba a un europeo de tal lugar, a un guatemalteco, o sea, hacía yo una curaduría para que entre ellos fuera un buen grupo, y podían estar 1 o 3 meses. Y lo único que se le pedía a los artistas a cambio de la residencia era que hicieran un trabajo con alguna de las comunidades. Entonces les mandaba a los artistas como los estudios antropológicos que habíamos hecho, o sea, teníamos el teléfono, la dirección, sabíamos cuántos niños estaban en la escuela, cuántas niñas estaban en las escuelas, cuántos niños no iban a la escuela, dónde estaba la cooperativa de buceadoras de la laguna, la banda del pueblo, que hacía el pueblo, los que tocaban guitarra los jueves en la tarde, ¿no? Eso mapeado, porque eso sí, en lo que acababa en la casa, hicimos todo nuestro estudio. Entonces es un estudio riquísimo, que yo creo que cada proyecto debería de ser eso. Para mí fue una mega lección, y con eso fue muy bonito incidir. Entonces cada artista podía proponer, y yo pues permitía que cada artista propusiera lo que quisiera hacer. Entonces, y también el diseño de la casa, les recomiendo que se metan a verlo, que busquen Casa Guavi, porque es un lugar, o sea, arquitectónicamente es un lugar muy específico y es muy abierto. Entonces era muy poroso, como la visita de las comunidades, cómo interactuaban con la casa, cómo se sentían parte de eso. Teníamos un programa de cine que animábamos con Ambulante, que Ambulante es como este proyecto de documentales autogestionados por los que también gentes de muy bajos recursos y de pueblos muy específicos, donde ellos mismos cuentan su historia. Tampoco es el alemán viniendo a contar la historia de las guatemaltecas violadas todas en un pueblo, sino son las mismas guatemaltecas violadas de un pueblo aprendiendo a hacer sus documentales para contar su historia. Entonces Ambulante, por ejemplo, hacía como el programa de cine, teníamos, ¿no?, el programa de cine, el programa de las residencias, y esta como comunicación con las comunidades, que es, la verdad, para mí, lo más honorable que he hecho en mi vida. Es curioso porque ahora mismo que hay residencias por todos lados, pero he nombrado 2 cosas. Una es que está trabajando en el territorio con las comunidades y es una cuestión situada. Exacto. Y luego la segunda, la curaduría, que creo que es muy interesante, que tú supiste crear un puzzle con gente que venía de fuera, con los artistas. Entonces eso se echa mucho de menos en muchas residencias, porque si no existe esas 2 cosas, es turismo. Exacto. Entonces es como, y actualmente muchas de las críticas de lo que hemos trabajado en residencia hacemos a eso. Y también es muy complicado, por ejemplo, también decir, claro, este es como un art washing, ¿sí sabes? Y era muy, o sea, ahora para Guavi la verdad es un poco art washing, y se ha vuelto un poco más ligero. Yo era muy seria en entender qué proyectos iban a hacer, cómo se iban a hacer, desde dónde se iban a hacer, mis contactos con las comunidades. Hay una forma en la que uno llega a una comunidad y te sientas, hay una forma en la que vas vestida, hay una forma en la que no dices groserías, hay una forma en que tienes que pausar, que uno blanco, privilegiado, primermundista, de donde viene, no entiende, y puede ser muy agresivo y muy complejo. Entonces, lo que sí ponemos mucha atención era en qué proyectos iban a hacer y cómo se hicieron, y te juro que salían unas cosas, o sea, así pero de hermosas, o sea, bellas, y sí, y cómo se escogía cada proyecto de cada artista, ¿no? Tú dejas Casa Guavi en el 16, ¿no? En el 16, Exacto.
Y el 17 comienzas la aventura, porque no puedes estar... Aparentemente no. Andamiaje. Cuéntanos un poquito de qué va ese proyecto. Ay, Andamiaje es un proyecto como más íntimo, o sea, Andamiaje ya estaba ahí y por suerte nos tocó pandemia, o sea, como increíblemente nos tocó pandemia, pero ya agotadísima de casa, Wabi fue muy cansado, o sea, levantar ese barco fue, o sea, esos 360, yo siento que cargaba con el pinche muro así en mis hombros y que era así como tener, porque por primera vez, además, que es importante decirlo, claro, cuando tienes muchos millones y mucho dinero y mucha cosa atrás de ti, pues es complicado y le echas mucho corazón, pero cuando no tienes nada y además tienes que conseguir el dinero, que fue lo que me tocó para Wabi, o sea, tenía que ir, no sé, a la Cámara de Diputados a pedir dinero, tenía que ir al gobernador, tenía que ir con la Secretaria de Cultura, o sea, era una pedidera de dinero y eso es agotador y no me había tocado hacerlo. Entonces, no nada más era hacer el proyecto, pues, hablar con los artistas, estar sobre las comunidades, sino además conseguir el dinero. O sea, pero además yo era la que barría la cocina, acomodaba los platos, o sea, supervisaba las cocineras, decidía qué se iba a hacer de comer. No, mis pobres hijos, así, cuando dejé Wabi, que dije ya, los dos así, ya vamos a tener mamá, otra vez, mamá normal. Y yo así, bueno, otra vez no, porque nunca habían tenido mamá normal. Pero, y entonces, bueno, ahí me voy de Wabi, porque hubo desastre de ideología entre el priismo patriarcal y libertad comunitaria. Y entonces ya me voy de Wabi, así toda así de ya me voy a mi casa de vacaciones, o sea, a mi casa del campo, a ir a recuperarme. Pero se me empieza a ocurrir esta cosa que es Andamiaje, que es como rapidísimo. Es un sistema donde la idea era cómo puedes crear un piso para artistas jóvenes y nobles que puedan producir sin estar sufriendo, ¿no? Y entonces cómo, porque desde Jumex, ya no lo dijimos, pero eso es otra charla, pero desde Jumex, lo más importante que hizo Jumex fue apostar por los artistas de nuestra generación y muy jóvenes, a los que nadie había apostado. Y entonces, lo que fue una bomba explosiva que sigue radiando hasta ahora fue que había artistas muy jóvenes y lo que hice ahí sí muy conscientemente fue como estos artistas muy jóvenes que comprar o coleccionar obras que fueran referentes para estos artistas muy jóvenes y que hubiera un diálogo. Entonces tenía que yo que conseguir el Robert Smithson perfecto de Palenque, pues iba a eso. Los Oncaguaras hechos en el 68 en México, el Ana Mendieta, o sea, y todas estas que en vez de ir de atrás para adelante, Jumex fuimos de adelante para atrás, empezamos con los nuestros y después fuimos buscando como las anclas, ¿no? Y esas piezas que anclaban como esos discursos. Y entonces apoyamos, o sea, lo que cambió a lo que es hoy, yo pienso humildemente, a lo que cambió lo que es la escena en México fue eso, fue Jumex y apostar, o sea, que los artistas por primera vez vieran que sus obras se trataban con guantes blancos y les tomaban fotografías y les hacía un archivo, cuando no sabían ellos ni que era una edición y todo era como un happening perpetuo, pues a ellos les dio también sentido de pertenencia y de realidad y de su obra. Entonces, habiendo aprendido eso, como que, y desesperada, porque dije, bueno, ¿quién me va a volver a dar tanto dinero para volver a coleccionar como a estos artistas jóvenes? Porque Jumex abrió el museo y dejó de invertir tanto en los jóvenes. Y un poco lo que pasó, que fue medio tragedioso, fue que la gente que tenía dinero en Jumex pensó que todo era acerca de tomar champaña, ir a las fiestas, en vez de apoyar a los jóvenes y de la labor social que realmente hacíamos. O sea, es muy fácil embelezarse por el glamour y no por la realidad de lo que hacíamos, ¿no? Entonces, se me ocurrió armar un grupo de gente que era mi dentista, el abogado, mi amigo que toca los teclados de tal grupo, el que escribe tal, o sea, gente que le interesa saber del arte, pero que no sabe tanto y que no tiene las herramientas para pagar una curadora de tiempo completo, porque además no, pero que siempre sabes que te están hablando de qué me compro o qué hago, y había mucha gente de alrededor mía. Yo pensaba que podía gastarse, porque yo, profesionista normal, me podía gastar, que eran como $20, $25,000 al año,
Y entonces juntar un grupo de 25, 27 gentes que pudieran dar $25,000 al año, por un lado, o sea, mi dentista y mi abogado, y por otro lado, eso a ciegas me lo daban a mí, bueno, a andamiaje, y a ciegas ellos, no sé cómo, milagrosamente, y después el sistema funcionaba porque yo escogía 18 artistas y ellos tenían derecho durante el año a escoger obra de esos 18 artistas. Entonces, en 3 exposiciones al año, yo escogía, hicimos una arte divina, la verdad, o sea, el arte, ya sé que Wabi era espectacular, pero el arte me costó 10 centímetros de colon, o sea, fue así de ¿qué es esta cosa de los programadores? No fue cañón, lo del arte. Pero el arte nos acabó quedando muy bien, y entonces a través del arte podías estar esperando un avión y meterte y ver las biografías de los artistas, los portafolios, y como ya habían dado el dinero, aquí los de la galería me comprenderán, ya habían dado el dinero, entonces ya estaban comprometidos, o sea, ya tenían que investigar. No era como veo y entro y a ver si me gusta o no me gusta, no, a estos ya estaban comprometidos porque ya habían dado el dinero, entonces ahora les tocaba escoger. Entonces fue un sistema que funcionó 7 años. Todos los artistas hasta el día de hoy lloran, así de por favor síganlo haciendo. Muchos de los coleccionistas también lo extrañan mucho, y ahora me he dado cuenta que, claro, que los coleccionistas no son Eugenio López. A mí las escalas no me importan, o sea, yo creo que el alma de las cosas es lo que es, pero te das cuenta que es seriedad. O sea, ahora que he ido a ver varias de las casas donde los coleccionistas de andamiaje participaron, con qué cariño y con qué seriedad tienen montadas sus piezas, lo que implicaba para ellos participar en algo así. Y fue un sistema sobre todo que apostaba por pensar si somos capaces de crear comunidad. O sea, que si podemos crear una red de apoyo entre unos y otros, sin que esté el Estado, o dependamos del Estado, y sin que esté el dinero a ese nivel multiprivilegiado y de capitalismo salvaje, asqueroso, y podamos entre nosotros crear algo que se construya en esa red, y que si somos capaces de apoyarnos unos a otros, y salió súper bien. O sea, fue un trabajar como todo lo demás, pero salió lindísimo. Y estás hablando de cariño, y yo creo que la experiencia que actualmente tienes más cariño es la línea de tus ojos, que se llama Papelería. Sí. O sea, yo creo que ahora mismo es como tu gran proyecto, y es como el que está además transformando mucho lo que es el contexto de Madrid. O sea, es como, ¿qué es lo que te hace volver de México aquí? ¿Y cómo piensas en ese momento en construir la papelería? Bueno, México, la pandemia, muy bonito que mientras la pandemia, como que es muy emocionante andamiaje, porque andamiaje funcionaba digitalmente desde el 17, o sea, funcionaba, no necesitabas el contacto con nada, porque podías ver en el app también subíamos las piezas que los coleccionistas podían escoger. Entonces de pronto, te juro, o sea, fue un momento en mi casa que dije, bueno, yo y mi asistente hicimos andamiaje, que no era la estructura de Jumex, ni la estructura de Wabi, ni la estructura de alumnos, ¿no? Pero, o sea, una cosa muy casera, y somos 25 gentes sostenidos durante la pandemia por esto. O sea, había gente hablaban del Bank of America bueno, como lo de los tokens que te inventaste para la viaje, yo así bueno, no tengo ni idea qué son los tokens, pero sí, inventamos un sistema de tokens y de cómo funcionaba muy extra, muy así, que resultó como pandémico rarísimo. O sea, todo lo que después tuvieron que convertirse en las galerías, hacer los showrooms, saber cómo lo construían, como que yo me lo había inventado sin saber, no, obviamente no sabía que iba, o sea, no había profecía, pero sucedió que embonó perfecto. Y en medio de la pandemia me tocaba darle clases a mis hijos de su escuela, y hubo un momento en que dije, o los echo por la ventana yo, o me echo yo por la... O sea, yo no nací para ser maestra de mis hijos. Y entonces, ¿qué hago? Pues me va a Madrid, porque las escuelas estaban abiertas, porque era lo más fácil, porque tengo el pasaporte, porque me parecía sensato no tener... México cerró 2 años las escuelas. 2 años total las escuelas en México. O sea, hay una generación, ahora que he vuelto, ves a los niños de 14 años, 15 años que tenían eso, les destrozó, todos tienen una postdepresión
segregación absoluta, no pudieron construir como grupos reales sociales, o sea, están muy lastimadas en generación, más todo lo que ya implica estar en México, el narco, las muertes, las noticias, ¿no? La corrupción, o sea, pero además para ellos estar encerrados 2 años. Entonces ahí me vine aquí y de pronto, bueno, compré un piso y el que me ofreció el piso me ofreció como un local y ya, desde que abrió las puertas de ese local rojo, dije, ¡ay, qué horror! Y le hablé a mi marido, ¡qué horror! Dije, Julio, tienes que venir y cuando yo me dijo, ya sé que te lo vas a comprar. Y yo, sí, no sé qué voy a hacer, pero pues sí. Porque con la experiencia de WebCube desde Londres, que yo sabía que en un espacio muy chiquito se podía hacer algo muy poderoso, que eso para mí fue. Y yo sabía, por ejemplo, de los 4 años que estuve en Londres, me acuerdo exactamente de cada exposición que vi. O sea, tengo memoria de el de Ned Hurst, el Mona Hatoum, el Sarah Lucas, o sea, cada quien en un espacio de 220 por 340 se volvió la galería más poderosa de Londres, en una cosa, y entrabas y eras tú y tu relación de ti con ese espacio, y eso era muy potente. Entonces, toda la vida, pues, quise hacer eso, pero yo estaba remodelando mi piso, y entonces conocí a Andrea, que nos puede platicar él más de la compañía. No, entonces, bueno, Andrea, resulta que estábamos en mi casa, mi sobrino me invitó a una exposición, la exposición era de Andrea, era de la exposición de Rubén, y entonces de pronto en un espacio de arquitectos, y Andrea ya lo conocerán todos poco a poco, pero pues así el encanto absoluto y la obra de Rubén, entonces ya me fui a mi casa, y de pronto pensando en qué iba a hacer con ese espacio que tenía ahí mientras remodelaba mi casa, todo era muy complicado. Una amiga de Andrea era mi asistente aquí, que también, ¿no? Y entonces como entré que mi asistente de eso y Andrea, y de pronto dije, bueno, si Andrea es capaz solo de ir, poner una exposición, platicarla como la platican, recorrerla, sin dinero construirla, Rubén armarla, o sea, no necesito más prueba de que es, y además se ve muy bien y además peleó porque le quitaran tal pieza que lo hubiera sido yo lo que hubiera peleado y morí, y de repente dije, les presto las llaves de la papelería y hagan algo, chicos. O sea, a mí me hubiera gustado que cuando fuera joven me hubieran dicho, bueno, no me fue mal, pero que me hubieran dicho, o sea, aquí hay un espacio, haz lo que quieras, aquí hay unas llaves, y desde chiquito, y tener la chance de que alguien te apoye en el sentido de decir, yo en mi escala, que no es como, bueno, mi escala es mi escala de profesionista y normal trabajando, pero pronto, para mí la curaduría no necesariamente es colgar obra, digo, he hecho exposiciones y me encanta hacer exposiciones, y ahora ya me voy a dedicar ya nada más a hacer exposiciones los siguientes 3 años, pues ya quiero investigar bien, pero hay cierta parte de la curaduría o del trabajo que no es hacer la exposición, sino es crear las condiciones exactas o perfectas en las que uno cree para que las cosas sucedan y entender esos contextos. Y era muy fácil, la verdad, quiero decir, es que en Madrid hay cierto tipo de arte muy correcto y las galerías son muy correctas y el discurso es muy correcto, y yo sentía que necesitaba, espero no ofender a nadie, pero yo sentía que necesitaba un poco de ruptura, ¿no? Y entonces una cosa es ir usera y ver cierto tipo de ruptura muy contenida, y de pronto, claro, que era muy fácil, o a mí esas son las cosas que yo pienso que se me dan como muy automáticamente, o sea, muy como cosas de sentido común. Tampoco creo que son tan inteligentes, es como de verdad una fórmula de sentido común de decir, pues si la papelería está en medio de todas las galerías, como no las más establecidas, porque Helga pues es la más establecida, pero de galerías, de vida, de todas, muy bien, muy propias, muy conceptuales, muy correctas. Esto necesita un poco de movimiento, chicos. Entonces, ¿no? Y la papelería era como por su propia fisicalidad, pues era muy chiquita, se podían hacer proyectos muy potentes, estaba ahí medio en construcción. Entonces le di las llaves a Andrea, y Andrea y Maureen han hecho el programa más
hermoso que yo he visto en mi vida en arte en ningún otro lugar. O sea, la verdad han sido unos arriesgados, han construido, yo no he hecho nada. Cuando digo nada es, o sea, los invito a enseñar de vez en cuando cuando hay un opening. Yo llego al opening, no sé ni quién va a ser el opening, han tenido, o sea, no ha habido ninguna injerencia en lo absoluto y han hecho, además han sido mi familia, somos todos mega pro Palestina, o sea, eso para mí ha sido súper importante, cada quien por su propia mano, ¿no? Y entonces eso para mí hay una cosa de alma que nos une, no por lo pro Palestina, pero hay una cosa que nos une en el sentido de que sí, hay que sacudir las cosas y ellos han sido muy valientes en tener ese mandato, en hacerlo, en tener trabajos de horror de 1.200 euros al mes para poder en tu tiempo extra hacer el programa más bonito que yo he tenido acceso a él en mi vida. Entonces han hecho un programa súper arriesgado de muchas piezas sonoras, de muchas piezas como de video, de mucho video, cosas invendibles, como le digo a Andrea, o sea, en este camino no vamos a vender nunca jamás nada, o sea, ni crees que va a cambiar en 15 años, o sea, nadie te compra una pieza sonora, nadie te compra un video, es muy difícil, es muy fácil vender cierto tipo de obra que queda muy bien en cierto tipo de lugares, en tu lugar doméstico y hacer y eso, ¿no? Y hubiera sido muy fácil para ellos en su situación económica irse por ese camino y decir, bueno, pongamos las pinturas que sabemos que van a vender, hagamos lo que, pero han sido muy arriesgados y ha sido muy emocionante ver lo que sucede ahí y muy enternecedor y muy, para cómo funciona el mundo ahora, para lo difícil que está todo, saber que uno tiene compañeros de conciencia para mí ha sido fundamental. Totalmente, y gracias por la sacudida. Porque creo que en toda la conversación nos has hecho que sigamos pensando que el arte todavía puede transformar la vida, ¿no? Yo creo que abrimos el turno de preguntas. Perdón, esta papelería es una galería. Sí, es un espacio de autogestionado, de Andrea lo lleva y es realmente una papelería, o sea, era una papelería y le dejamos el título de la papelería porque además la ciudad donde vas después de la papelería nos encantaba. Y sí, es un espacio como, sí, autogestionado, independiente, super underground, o sea, no sé cómo, ¿no? Está en una... ¿Dónde está? En San Mateo 12. Está San Mateo 12, en Justicia, que eso era parte de su bendición. Está en un barrio muy pijo y la galería no es pija. Y entonces y por ejemplo, las galerías que han estado alrededor lo agradecen muchísimo, porque es como traer sangre nueva, sangre de otro lado, a una cosa muy plana y de pronto como, ¿no? La combinación entre las que trabajan en las galerías de Junto, la galería de Morir y todo como el ecosistema que se ha fundado ahí y se ha hecho ahí, y les recomiendo ir, o sea, que ¿Y los artistas que usan son de aquí, de allá, de todas partes, jóvenes, mayores, pequeños? ¿Quién es Andrea? Andrés. Hola. Hola. Pues desde el principio, cuando Patti nos propuso llevar, al principio nos dijo hagan lo que quieran durante un año, y luego ya estamos en el tercer año porque empezamos en septiembre del 22. Maureen News es la compañera con la cual pues, hemos estado llevando el proyecto. Ha sido una mezcla pues, de artistas españoles, pero muchísimo desde afuera. Trabajamos mucho con Latinoamérica, tenemos conexión con México, hemos trabajado con artistas pues de Oaxaca, artistas chilenos, artistas venezolanos, algo que fue una de las primeras conversaciones con Maureen era la idea de llevar gente desde afuera, de lo que sentíamos especialmente en el mundillo más joven, de que estaba algo estancado, ¿no? En Madrid, y entonces siempre fue la idea de pues, dinamizarlo en la medida de lo posible. Y como ha dicho Patti, pues artistas, no todos invendibles,
pero muchos, porque siempre la idea pues ha sido... Bueno, los de ahora sí están vendidos, o sea, las piezas de ahora yo les recomendaría que vayan y son una belleza. La expo muy bonita. Una expo muy bonita. Pero siempre la idea ha sido de enfocarnos más en el proceso de los artistas que en la producción objetual, ¿no? Entonces luego Maureen y yo ya habíamos trabajado también como curador y como artista juntos, y de cómo los artistas a través de su propio proceso podían resignificar la imagen del espacio cada vez, ¿no? Así que pues eso, ha sido una mezcla. Ahora tenemos a Andrea Aguilera, una artista muy joven de Bilbao, con su primera expo individual. Preciosa. Y ya me corto si no parece que estoy haciendo un anuncio. Luego hablamos. Y está abierta todos los... No, todo es un secreto. Eso sí es complicadísimo. Pues como trabajamos desde un nivel muy precario, al fin y al cabo, abrimos 3 días a la semana, que son los jueves y viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Que también... Acordarse de todo. Claro, Hay que seguirnos por Instagram. El Instagram es lo más fácil. La papelera. La papelera exposiciones. Vale. Pues ahí veo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no es una pregunta, es acordándome un poco aquí sentado de vidas paralelas y un poco, bueno, soy Luis, Espacio Mínimo. ¿Qué tal? Esto, pues nada, acordándome de dónde estoy, ¿no? En la Galería de Helga, y también acordándome de Eugenio, al que conocí hace 30 años, que conocí en ISTE, la primera edición del ISTE que fuimos para allá a la galería, ¿no? Entonces era muy curioso porque está como un mi rey. Y bueno, simplemente decir una cosa de los dos, de Helga y de Eugenio. Creo que son los dos únicos coleccionistas que por este orden llegaban y decían: me encanta, me la quedo, ¿cuánto vale? Y no pedían descuento. Así que, eso simplemente quería dejar ese testimonio. No, fue... Hola Patricia, yo conozco tu espacio, bueno Andrea, los felicito, y no es una pregunta tampoco, yo pienso que el colofón de toda esta super charla que has dado, yo soy de Latinoamérica, es que la clave está en un punto que has tocado a lo largo de toda tu historia, es educación, educación y educación. Nuestros países están sumidos en la miseria por falta de educación. No sé cuál es el plan que hay detrás de todo esto de mantener siempre a las personas ignorantes. Nuestros países son ricos, México es un país riquísimo, y no hay razón de ser porque que las escuelas sean como lo acabas de describir. Venezuela es uno de los países más ricos del mundo y está sumido en la mega miseria. Yo no diría tanto estos últimos 27 años que han sido un desastre, pero ya venía este proceso de desinformación, de que las escuelas públicas fueran, bueno, lo peor. Siempre se iba recortando el presupuesto a la Universidad Central de Venezuela, principal. Los museos también se les recortaba siempre el presupuesto. Y creo que lo que nos tiene que quedar de esta charla, aparte de tus experiencias maravillosas, es que el punto es la educación. Y eso es trasladable a este país también. Lo estoy viendo con mucha preocupación, las lagunas en la educación de este país. Y creo que el arte es una gran oportunidad pues, para acceder a la educación. Sí. Gracias. Y decirte, bueno, que en España los artistas suelen tener 2 líneas expositivas, ¿no?
una más comercial para ser expuestas en las galerías de arte y otra que es más conceptual y social para proyectos museísticos, ¿no? Y ahí es donde yo entro, ¿no? Soy asesora de arte y mercado, doy charlas de iniciación al coleccionismo y quiero acercar a coleccionistas a este tipo de arte, lo que se expone en los museos, que es acercarse más a las personas, ¿no? A su situación actual, al planeta, al mundo, ¿no? en el que vivimos. Pero también doy charlas de iniciación al coleccionismo a estas personas que no saben que son coleccionistas. Porque yo, bueno, en mis ratos libres organizaba visitas guiadas, ¿no? A personas, íbamos de galerías, les enseñaba a irrumpir, a entrar sin miedo a una galería de arte, a saludar a la galerista, a conversar con ella, que explique todo sobre la exposición. Y claro, estas personas que gustan de ir a galerías de arte, que gustan de ir a museos, a ferias de arte, no saben que llevan el gusanillo del coleccionismo aquí dentro. Entonces yo lo que quiero es despertarles, ¿no? Y animarles a que empiecen en el coleccionismo, que no es caro, que pueden empezar como obra gráfica. Y luego pues les enseño también a acercarse, a entrar en el arte conceptual, social y prepararlo para más adelante, porque el coleccionista, yo creo que su objetivo no solo es hacer una gran colección, sino convertirse también en mecenas, ¿no? Acercarse al artista, porque si el artista, porque para mí el coleccionismo es el verdadero motor del arte, porque si el artista no vende, no produce, y si no produce, no evoluciona. Es muy difícil como romper ese hielo con la gente que le gusta, pero no entiende. Es muy amenazante el arte contemporáneo, y entonces puede ser muy difícil como intentar romper ese hielo, ¿no? ¿Alguien más cree que? ¿Qué pasó con Casa Guava? Yo quisiera saber si sigue trabajando con las comunidades en Oaxaca. Sí, o sea, no sé si tanto con las comunidades, como que se ha vuelto un lugar muy espectacular donde tus manos está en Balucisa, aprovecharon como el proyecto para vender todos los terrenos de al lado, entonces parece ser que se volvió como un gancho más económico de bienes raíces que aprovechó la fundación. O sea, siento que todo mi trabajo aprovechó para hacerse unos millonarios. Y entonces vendieron muchos terrenos. O sea, cuando yo estaba en Guavi no había nada, o sea, nada, era 27 hectáreas y yo con el machete, te digo. Pero ahora hay casas, está en Omakase, está en otro pozo, hay todo tiene que ver con cierto tipo de estatus y estar pegado a eso. Y entonces ahora hacen como talleres de cerámica. O sea, su proyecto de comunidades se ha vuelto pues llevar unos niños para justificarlo y tener ahí unos talleres de cerámica. Como los que te ponen en los hoteles para que se entretengan los niños. Sí, los niños de la comunidad para justificar que tú estás haciendo el bien social y entonces que tu casa Guavi es, ¿no? Y pues sí, la verdad que sí perdió el espíritu que yo pienso que yo tenía, de que sí se volvió una cosa que la comunidad sentía que la fundación era de ellos y que accedían y que todos estábamos haciendo entre las comunidades y yo que eso, bueno, yo y mi equipo, ¿no? Que eso funcionara y que todos éramos ahí lo mismo. Y ahora pues sí se vuelve esta cosa súper como privilegiada, teniendo ahí a los niñitos de junto para poder justificar que los diputados te sigan dando dinero, ¿no? Y no te quedaste con esa, como tienes todo el know-how adentro de tu cabeza, sobre todo en tu corazón, no te quedaste con esas ganas de replicarlo de alguna manera. ¿No lo traes por ahí? No, pues sí, ¿no? O sea, sí, en el sentido de que serían, pero como que cada fundación ha sido muy específica y se ha dado de manera, yo no tengo. O sea, Bosco tiene una visión del mundo y que está dispuesto a dar todo para llegar a esa visión. Yo no, yo ahorita mi visión es irme a marchar al Sinaí y tratar de romper el cerco de Gaza, ¿me explico?
explico? O sea, ahorita para mí, yo estoy en otro lugar, en ese momento era muy importante, pero siento que el mundo ha cambiado mucho, que las circunstancias, claro, siempre estoy abierta y que lo sepan todos, a que me propongan un proyecto y pensarlo y acomodarlo y hacerlo, y me gusta, eso es lo que me gusta, como entender cómo puede funcionar algo. Pero sí, Casa Guavi, y sí fue mi tristeza, o sea, el día que lo solté, lloré, o sea, como que con Jumex ya había exhaustido, o sea, ya había sido mi periodo y embarazada, o sea, fue como que cambiar y eso fue un shock en un sentido. Pero Casa Guavi fue una tristeza porque funciona, o sea, como dice Luis Ignacio, es tan increíblemente nada lo que tenemos acceso en Latinoamérica, que para mí soltar Guavi cuando funcionaba increíblemente bien, o sea, lo solté en su mejor momento, cuando mejor funcionaba, cuando ya toda la comunidad nos había aceptado. Me había tardado 2 años en que nos aceptaran, habíamos tenido que ser muy eficaces y muy sutiles en cómo lograr eso, y de pronto ya no pude lidiar con un Bosco, la verdad, y entonces fue como, pues lo tengo que soltar, porque, y fue doloroso, sí, ahí sí lloré, o sea, fue como, ¿cómo? O sea, esto que sí funciona en su, ¿no? Era súper triste, sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues gracias a todos y